¿Compraste una máquina recta industrial y no sabes cómo regular la velocidad? En este video te voy a mostrar cómo hacerlo de forma fácil y rápida. Existen dos formas de regular la velocidad de nuestras máquinas. La primera es ubicar esta rondana. Mientras más apretada esté esta rondanita, más presión ejercerá sobre el resorte y por ende nuestro pedal estará más duro, por lo tanto tendremos menos velocidad. Si la aflojamos más, o sea que la desplacemos más hacia afuera, el resorte tendrá menos fuerza y el pedal estará más flojo, por lo que la velocidad será mayor. El segundo método es comprando una polea. La máquina normalmente viene con esta. Yo personalmente compré esta que es un poco más pequeña, pero no se notó mucho la diferencia de velocidad, por lo que compré otra más pequeña. Aquí es donde podemos ubicar las poleas. Se encuentran a un costado del motor, en la parte inferior de la máquina. Esta polea es la última que le coloqué, con la que me ha dado la velocidad que buscaba. Originalmente venía con esta, que es de 90 milímetros. Posteriormente se la cambié a esta, que es de 75 milímetros, pero prácticamente no noté diferencia. Entonces la más pequeña que encontré fue esta. Me parece que es de 35 milímetros, es muchísimo más pequeña, inclusive el color cambiaba. Ya con esta y ajustando lo que viene siendo la rondanita de aquí abajo, pude encontrar la velocidad que buscaba. Lo que más me ayudó para reducir la velocidad fue esta rondanita. Mientras más la apretaba, notaba más la diferencia entre la presión. Mientras más flojo estaba, se iba más rápido el pedal y la velocidad era muy rápida. Entonces reduje esta partecita, tensé más el resorte. Ahora también noté que al tensar más el resorte se ejercía mayor presión sobre el pedal y te cansaba un poquito más. Entonces hay que mediar entre la tensión del resorte para que no nos canse tanto y nos reduzca de forma efectiva la velocidad. Espero que les haya gustado este video, amigos. Por favor, déjenme sus comentarios y no olviden suscribirse a mi canal. Nos vemos pronto.